Sí, gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa extraordinaria de hoy, día 10 de mayo. Como veis, estoy centrado. Hace poco había unas imágenes aquí, dos personas un poco excéntricas, cada uno al lado del faristol, pero en este caso, desde la centralidad, vamos a hacer una valoración de este otro momento mágico de la Cataluña surrealista en la cual este gobierno nos ha sumido. Hemos visto, así un poco por sorpresa, cómo los dos partidos que dan apoyo al gobierno de Artur Mas nos presentan una gran medida, que es impulsar una especie de contrato programa para salir de la crisis. Esto lo presentan los dos partidos políticos que dan apoyo a un gobierno que desde hace ya más de 130 días no ha tomado ni una única medida legislativa, es decir, lleva 130 días sin tomar ninguna medida legislativa. Estos dos partidos no tienen nada que ver con el gobierno de la Generalitat, no, son los partidos, uno de ellos que conforma gobierno, en el caso de Convergencia y Unión, y otro que le da el apoyo, ya no en la sombra, sino directamente, como hemos podido ver estas imágenes de hace escasos minutos. Estos dos partidos tenían alguna medida de reactivación económica. Bueno, tenían un acuerdo, que quiero recordarles, o sea, acuerdo de la 10ª legislatura, donde tenían medidas para abordar la recuperación económica. De las prácticamente más de 20 medidas que tenían previstas, ¿han abordado alguna en estos primeros 3 meses de legislatura? No, ninguna. No han tomado ni una sola medida legislativa de cara a impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. Pero no solo no han hecho eso, sino que además hace 10 días, en la última junta de portavoces corriente, el martes pasado de la anterior semana, impidieron que en este último pleno, celebrado este miércoles y jueves, se celebrase un pleno extraordinario sobre la reactivación económica y la creación de empleo. Bueno, pues los dos mismos partidos que no han sido capaces en más de 3 meses de legislar ni una sola medida de reactivación económica y de creación de empleo, que se negaron a celebrar un pleno extraordinario sobre la reactivación económica y la creación de empleo, se descuelgan hoy con una propuesta, con un anuncio, que no tiene más explicación que una nueva cortina de humo, para intentar llegar a un acuerdo con los agentes sociales para determinar cómo salir de la crisis, evidenciando que esta comunidad no tiene gobierno, no tiene ideas, no tiene propuestas y está paralizada absolutamente por un gobierno zombi que es incapaz de asumir su responsabilidad y centrar su acción política en la reactivación económica y la creación de empleo. Pero como no saben cómo hacerlo y porque tienen ideas diferentes cómo hacerlo, buscan una coartada. ¿Cuál es la coartada? Primero, despreciar a este Parlamento, despreciar a las fuerzas políticas, convocar una cumbre organizada o planteada por dos fuerzas políticas entre el gobierno y los agentes sociales para plantear qué medidas adoptarán en el caso que el gobierno de España pague lo que ellos llaman una deuda. Es decir, políticamente podríamos calificarlo como el cuento de la lechera. Es decir, ¿qué haremos? Sí. Pero es que un gobierno no puede vivir del cuento de la lechera. Un gobierno tiene que gobernar con los recursos que dispone y priorizando los recursos que dispone. ¿Qué hace este llamamiento o esta propuesta del señor Turull y del señor Junqueras o Convergencia y Unión y Esquerra Republicana? ¿Qué hacen? Desviar la atención, lo que hacen es eludir su responsabilidad y proponer un pacto sin poner encima de la mesa ni una sola medida concreta por parte de aquellos grupos y formaciones que dan apoyo al gobierno. Claro, cuando en una comunidad como la nuestra, como Cataluña, el gobierno no legisla, sino que presenta mociones en el Parlamento, lo que uno puede determinar es que este es un gobierno que no gobierna y que tiene que abandonar el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Artur Mas, Convergencia y Unión y Esquerra Republicana son el principal problema para resolver aquello que plantean los dos grupos que le dan apoyo, que es la salida de la crisis, la reactivación económica y la creación de empleo. Es paradójico que dos grupos parlamentarios que dan apoyo a este gobierno, de los cuales, repito, uno de ellos forma parte, planteen una cumbre, una nueva más, sin contar con el resto de fuerzas políticas de este Parlamento y sin presentar ni un solo documento base para intentar llegar a acuerdos.
¿Tienen algún documento base? Claro que lo tienen. Repito, el acuerdo de décima legislatura. ¿Tienen algún otro? Sí, tienen los informes del CAREC, ese Consejo Asesor para la Reactivación Económica de Cataluña, que tiene numerosos informes presentados de cómo intentar sacar a Cataluña de la crisis. ¿Y cómo se puede presentar nuevamente una reunión tan trascendental en teoría como planificar qué se haría en el caso de tener más recursos y cómo adjudicarlos a los presupuestos? ¿Cómo lo plantean aquellos que a día de hoy todavía no han sido capaces, estamos en mayo de 2013, de proponer unos presupuestos en nuestra comunidad? Este es un gobierno que a día de hoy todavía no ha presentado unos presupuestos y está hablando de cómo salir de la crisis en el caso de tener más ingresos. ¿Pero este gobierno se ha vuelto loco o qué le pasa? ¿Han perdido el Oremus, definitivamente? ¿Estamos en manos realmente de estos irresponsables? ¿Los conductores de la locomotora están echándole más madera hacia el precipicio? Pues sí. Pero esa locomotora saca mucho humo. Y ese humo negro es el que está intentando desviar la atención con, entre otras cosas, propuestas como esta. Dicen que se van a reunir con los agentes económicos y sociales para preparar el camino. Y eso lo dicen aquellos que su forma de preparar el camino es separar y dividir a los catalanes políticamente en este Parlamento y decidir no acatar las leyes. Y lo hacen sobre un principio que tampoco engañan a nadie. Lo planteó el señor Junqueras y lo ha planteado en numerosas ocasiones. Esquerra Republicana solo dará apoyo a unos presupuestos en el caso de que el gobierno de la Generalitat culpe a Madrid de absolutamente todos los males. Bueno, este señor que ha estado aquí hace unos minutos, el señor Oriol Junqueras, es el responsable de un partido político de Esquerra Republicana que formaba parte de un gobierno que dejó a Cataluña endeudada con más de 50.000 millones de euros y con 73.000 millones de euros en deuda diferida. Cataluña ha tenido que ser la comunidad que más ajustes ha realizado estos 2 últimos años porque era la comunidad más endeudada por unos gobiernos irresponsables que gobernaron Cataluña durante 7 años. El problema financiero de Cataluña se llama PSC, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana de Cataluña. Ese es el motivo por el cual los catalanes hemos tenido que sufrir más recortes. El motivo por el cual no tenemos presupuestos porque para acceder al objetivo del déficit se tenía que recortar más porque la deuda que se tenía que pagar a los bancos y entidades crediticias era disparadamente superior o disparatadamente superior al del resto de comunidades. Y vienen aquí el señor Turull y el señor Junqueras, Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, es decir, el gobierno de la Generalitat, a decirnos que si España paga lo que debe, podremos destinar recursos a salud, educación y bienestar. Quiero aclarar, ya lo hice el otro día, una serie de puntos. Primero, los 8.000 millones son mentira. He insistido repetidamente que este gobierno hace de la propaganda goebbeliana un instrumento de intoxicación pública. No hay ninguna deuda de 8.000 millones de euros. Es simple y llanamente mentira. Mienten. Son unos mentirosos compulsivos, adictos a la mentira, adictos a la propaganda, adictos a la intoxicación, adictos, en definitiva, a falsear la realidad para ocultar su responsabilidad acerca de la situación que vive actualmente Cataluña. Pero como el señor Junqueras, que tiene secuestrado y hace un chantaje permanente a un gobierno extremista de Convergencia y Unión, ha obligado a vincular la situación económica de Cataluña a esa deuda, este gobierno títere, un gobierno títere, un presidente títere en manos de Esquerra Republicana de Cataluña que quiere llevar a Cataluña hacia la ruptura y la separación del resto de España, dividiendo a los catalanes, no tiene nada más que hacer que tragar ese argumento y exponerlo públicamente a unas sabiendas de que es mentira, a unas sabiendas de que está inoculando a la sociedad un discurso irresponsable. Mire, Esquerra Republicana y Convergencia y Unión son enemigos de la democracia, son enemigos de este Parlamento, enemigos del parlamentarismo, desprecian este Parlamento, desprecian la representatividad que tenemos los diputados de este Parlamento a la hora de tomar medidas y desde Ciudadanos les seguiremos señalando con el dedo como los responsables de esta situación. Ciudadanos seguirá trabajando para que este Parlamento debata y proponga medidas concretas que se puedan llevar a una mesa de negociación con los agentes sociales para conseguir sacar Cataluña de la crisis. Lo propusimos así junto con el PSC hace una semana. Repito, votado en contra por Esquerra Republicana y Convergencia y Unió. Hace una semana propusimos un pleno extraordinario para acordar medidas estructurales consensuadas políticamente para poder tener un plan de salida de la crisis para Cataluña. Estos 2 partidos votaron en contra. Ahora lo entendemos. Querían esta foto. Querían el titular de hoy o de mañana en los medios de comunicación.
Convergencia y Unió, los responsables de la situación económica de Cataluña y de su deriva que afecta directamente a las inversiones de las empresas en Cataluña y a la pérdida de empleo, tienen un plan. En ese plan, si lo que buscan no son acuerdos, sino adhesiones, si lo que buscan es confundir a la ciudadanía, no van a poder contar con Ciudadanos. Si quieren debatir en sede parlamentaria sobre propuestas concretas para salir de la crisis, podrán contar con nosotros. De hecho, Ciudadanos lo ha propuesto. Pero este es un gobierno que se ha dedicado a plantear debates sobre el derecho a dividir, mientras ignoraba otro derecho que es fundamental, y ese sí un derecho, que es el derecho a trabajar y el derecho a tener una educación digna, una sanidad digna, unos servicios sociales dignos, en definitiva, una vida digna. Pero aquellos que no son dignos de estar en este gobierno, lo que buscan son cómplices, lo que buscan son adhesiones inquebrantables al régimen nacionalista, en vez de resolver los problemas, entre otras cosas, porque no tienen ni la más remota idea de cómo hacerlo. Simplemente, y para terminar, aclarar un aspecto. Hace escasamente un año, menos 10 meses, este Parlamento aprobó una ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En esa ley se determina que todos los ingresos extraordinarios que tenga la Generalitat de Cataluña irán destinados a reducir el endeudamiento y a pagar intereses a los acreedores. Esto lo aprobó Convergencia y Unión hace menos de un año. ¿Hace menos de un año no había crisis en Cataluña? ¿Hace menos de un año Cataluña no tenía 50.000 millones de euros de deuda? ¿Hace menos de un año no teníamos casi 700.000 parados? ¿Hace menos de un año no estábamos recortando el 10% en educación, bienestar y salud? ¿Qué ha cambiado en 10 meses para que este gobierno diga que ahora ese acuerdo de estabilidad presupuestaria, que ya denunciamos todos que era una auténtica prisión a la capacidad de las políticas públicas para reactivar la economía, no sirva? Dos cosas. Una, la mentira, y dos, Esquerra Republicana de Cataluña. Para finalizar, esta farsa de hoja de ruta presentada hoy por Esquerra Republicana y Convergencia, esta farsa de contrato-programa, como si la política fuera contratos-programas en vez de presupuestos, que ha presentado hoy estos dos partidos responsables de la situación catastrófica que vive nuestra comunidad. Este auténtico insulto al parlamentarismo y esta falta de respeto a este Parlamento y a la Cámara de Debate Político, que es esta casa, no nos desviará de la voluntad de Ciutadans. Ciutadans tiene muy claro cuál es la prioridad política de esta comunidad. Ciutadans tiene muy claro que la prioridad política de esta comunidad y de toda España es reactivar la economía y crear empleo. Y que para eso, Esquerra Republicana de Cataluña y Convergencia y Unión son un problema. El principal problema de la reactivación económica y la salida de la crisis de Cataluña se llama Artur Mas, Convergencia y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña. Y por mucho que intenten confundir a los ciudadanos, por muchas mociones que presenten en este Parlamento, por mucho que intenten engañar a los agentes sociales, por mucho que intenten limpiar su imagen absolutamente manchada por su inoperancia, incompetencia e irresponsabilidad, no lo van a conseguir. De este gobierno, Ciudadanos seguirá exigiendo que presente unos presupuestos. De este gobierno, Ciudadanos seguirá exigiendo que apruebe medidas legislativas de reactivación económica y de creación de empleo. De este gobierno, Ciudadanos seguirá exigiendo aquello que es obvio, que gobierne. Pero Ciudadanos no será ni cómplice ni hará adhesiones inquebrantables a unos partidos que han decidido llevar a Cataluña por la senda de la ruptura, del enfrentamiento y de la división, arrastrando con ella a más de 7 millones de catalanes que están sufriendo en sus propias carnes la inoperancia, la incompetencia y la irresponsabilidad de Artur Mas, de Convergencia y Unió y de Esquerra Republicana de Cataluña. Si tienen ustedes alguna pregunta.